Un saludo cordial para todos. Me han llegado una cantidad de mensajes fuera de lo usual provenientes de Panamá, todos sobre el tema de la posverdad que abordé la semana pasada. Hoy daré respuesta a algunas de las preguntas recibidas en atención a ese maravilloso país del que tan buenos recuerdos conservo. Una pregunta decía, ¿qué lleva a la gente a enviar y distribuir noticias falsas? Ok. Demos contexto a lo relativo a la posverdad. Empecemos por recordar la predicción hecha por Marshall McLuhan, el filósofo canadiense, a finales de los años 60, de que el mundo se convertiría en una aldea global. Esa predicción se cumplió en 1991 con la llegada del Internet. Fue allí cuando de nuevo la humanidad dio rienda suelta a su libertad y creatividad en un nuevo mundo paralelo, ausente de normas y donde el anonimato ha sido relativamente factible. Lo cierto es que el mundo se convirtió en un mundo muy pequeño y más rápido, más instantáneo, donde las sociedades han ido perdiendo las formas y el fondo, que es de donde devienen los excesos que hoy sufrimos todos. Y luego alguien pregunta, ¿quién genera este tipo de noticias y con qué intención lo hacen? El origen obviamente responde a intereses particulares. La ausencia de normas y la posibilidad del anonimato generaliza la mala práctica, por así decirlo. Pero ojo, nadie dice nada o nadie se lo piensa hasta que no sale directamente afectado. Y aquí quiero decir algo muy importante. La broma, la burla, la difamación y hasta el insulto parecieran no tener consecuencias. De hecho, han existido siempre y al final quedan en el olvido. Pero cuando las personas son amenazadas en su integridad, por ejemplo, cuando vía las redes sociales e incluso algunos medios se anula el sagrado principio de la presunción de inocencia de un ciudadano y se produce un linchamiento mediático juzgándolo y condenándolo ante la opinión pública antes de ser sometido a un debido proceso judicial, no solamente se ha dañado la reputación de esta persona, que es un hecho ya muy grave, también se atenta contra todo el andamiaje del sistema de justicia de un país. Y eso sí es muy serio, porque al atentar contra el sistema de justicia se está erosionando la piedra fundante de nuestros sistemas democráticos y de libertades. Adelante, una distinguida dama preguntaba, ¿las redes sociales han acabado con la credibilidad de los medios escritos y los noticieros de televisión, correcto? Veamos, esta semana, por ejemplo, ocurrió un hecho impensable hasta hace poco. El nuevo director de la BBC de Londres, Tim Davie, prohibió a sus periodistas que expresen sus opiniones políticas en las redes. Si quieren ser columnistas de opinión o hacer campaña por un partido en las redes sociales, me parece una opción válida, advirtió. Pero entonces no deberían trabajar en la BBC. Y esto no es otra cosa que retomar el rigor periodístico, la práctica del periodismo objetivo, aquel donde se reportan los hechos contrastados y no se opina sobre ellos. Y mi respuesta, señora, es no. Las redes no acabaron con la credibilidad de la prensa. Es cierta prensa la que ha terminado con su credibilidad al convertir la actividad periodística en activismo político. Y es que, en su afán de ganar notoriedad, algunos periodistas toman el camino corto de hacer activismo desde las salas de redacción y cuando les llaman la atención se victimizan diciendo que se les está coartando su libertad de expresión. Un conveniente chantaje al que muchos han cedido. Y es ese el momento en el que se inicia el desplome de la credibilidad, que es el activo más preciado de la prensa. Cuando se pierde la credibilidad, se pierde la masa de lectores. Luego se van los anunciantes y finalmente sobreviene la quiebra. Otra pregunta decía, ¿por qué se percibe una debilidad de parte de los gobiernos por momentos? Y a veces se piensa que los gobiernos van a derrumbarse por los ataques tan virulentos desde las redes. Bien, esta pregunta me pareció oportuna para ser escuchada en muchos sitios. Ciertamente sabemos, el gobierno es el mayor generador de noticias en un país. Y sin embargo, vemos a los gobiernos perdiendo el control de la agenda informativa y por momentos al borde del derrumbe, como bien lo señala quien ha preguntado. Hoy hay países en América Latina donde las comunicaciones gubernamentales siguen manejándose como hace 30 años, además de carecer de capacidad de diseño estratégico para un mundo como el actual.
Muchos gobiernos no han trabajado para escalar sus capacidades digitales y esos mismos gobiernos siguen valorando los procesos lentos y las puertas cerradas. Ahí está la respuesta. Más adelante, y para finalizar, hay una pregunta que dice, ¿qué se debe hacer para corregir los abusos y los excesos que se hacen hoy día desde la impunidad de las redes? Muy sencillo, así lo veo yo. Debemos enfocarnos en fortalecer nuestras instituciones, justicia, prensa, gobierno. No olvidemos que en la conducción de una sociedad, idealmente, el gobierno da rumbo estratégico. La justicia pone límites y corrige excesos y delitos. Y la prensa es el contrapoder que produce o debiera producir de manera natural la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que el tiempo de regular y legislar ha llegado. Es claro que hablamos de una industria muy joven. La Internet la tuvimos solo a partir de 1991, hace escasos 29 años. En tiempos históricos es muy poco tiempo. Facebook nació en el 2004 y Twitter en el 2006, WhatsApp en el 2009. Claro, clarísimo. Aún hay muchos espacios no regulados que permiten que se generen excesos no deseados. Sé que las inquietudes en Panamá han surgido a partir de la incomodidad que produce la irrupción de medios digitales que, me dicen extrañamente, están apoyados desde grandes medios tradicionales. Este es un ejemplo claro de la enorme distorsión que opera en este nuevo mundo. Y muchos se preguntan, ¿qué ha pasado con el Código Civil y el Código Penal? ¿Dónde quedó el derecho a la privacidad? ¿Dónde han quedado los delitos de calumnia e injuria? ¿Se debe aplicar el fuero de prensa a un delincuente cibernético? ¿Acaso esos medios tradicionales no juegan al suicidio económico cuando apoyan un operador de redes que está en el límite de la legalidad? Creo que el reto es muy interesante, es un gran desafío al que se debe poner atención urgente, muy urgente. Nunca olvidemos que la vida de un país suele estar ligada a los hilos de la información. En consecuencia, mientras más cierta la información, más fuerte la sociedad. Ha llegado la hora de normar y legislar sin vulnerar el sistema de libertades. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.